invitarles a que abran sus Biblias en el profeta Ezequiel, Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 47, versículo 1 hasta el versículo 12. Mira lo que dice la palabra del Señor en este texto. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Muy bien. Hemos venido hablando y utilizamos varios domingos para hablar acerca de lo que es la vida en la carne versus la vida en el espíritu. Y explicamos largamente el por qué no debemos nosotros enfocarnos en vivir según la carne. Porque trae muerte, porque trae separación de Dios, porque trae enemistad contra Dios, y finalmente no hay ningún tipo de bendición en una vida cristiana que no está siendo controlada por el Espíritu Santo, sino controlada por mi naturaleza humana, que es carnal. Pero el propósito era hablar de ello, pero no quedarnos en ello, no quedarnos hablando de la carne, sino por el contrario, poder hablar y profundizar en lo que es la vida en el espíritu. El primer pastor que yo tuve cuando me convertí, él me enseñó algo. Él me decía: Libni, es mejor comenzar por la carne y terminar en el espíritu, y no comenzar en el espíritu y terminar en la carne. Es decir, que la vida cristiana sea una curva ascendente continua en la cual yo estoy creciendo en ese conocimiento de Dios. Y nuestro propósito es que profundicemos en comprender lo que significa una vida controlada por el Espíritu Santo. Porque es en esa vida donde hay riqueza, es en esa vida donde existe todo aquello que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario, todo lo que está incluido en ese paquete de salvación. Solamente podemos acceder a él en la medida en que nosotros conozcamos a la persona del Espíritu Santo y desarrollemos una relación profunda con el Espíritu Santo. Si esto no se da, la vida cristiana nunca alcanzará el desarrollo de su potencial. Se quedará solamente como una bonita idea
se quedará como una buena ética, un buen conocimiento, una buena religión, pero no tendrá efecto en nuestras vidas. Es por ello que muchos cristianos dicen, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no responde mi oración? ¿O por qué hay tantas promesas que no se han cumplido en mi vida? La respuesta literal es porque no hay una relación, no hay una conexión con el Espíritu Santo, por lo tanto es imposible que sin una relación vital con el Espíritu podamos nosotros disfrutar de las bendiciones de Dios. Eso no puede existir. Esto es más o menos como que tú quieras comerte una fruta pero sin quitarle la cáscara. Te quieres comer un banano y quieres disfrutar de un banano, pero no le quieres quitar la cáscara. Jamás lo vas a disfrutar. Siempre te vas a ver amargo, siempre te vas a ver insulso. Y por eso la vida cristiana para muchos pierde su sentido. Y no es porque ella no tenga sentido, sino que pierde su sentido porque realmente no estoy conectado con aquello que Dios quiere que yo esté conectado. Amén. Lo que estamos viendo en el día de hoy es de una forma alegórica, una ilustración de cómo es esa vida en el Espíritu. Y Dios, por medio de la figura de un templo, de un río, de unos árboles, nos quiere mostrar lo que viene a ser y lo que debe ser en nuestras vidas la vivencia y la experiencia con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir conectándonos con la historia. ¿Qué sucede y en qué momento Dios da esta palabra? Esta palabra viene del profeta Ezequiel en un momento donde el pueblo lleva 25 años en cautiverio. Israel, a causa de su desobediencia, había sido llevado cautivo y estaba experimentando una pésima etapa de su vida, porque los cautiverios en aquella época implicaban en muchas cosas tristes y terribles. La primera de ellas era el desplazamiento. Cuando una nación era conquistada por otra, el rey que ganaba la batalla tomaba a los hombres, a las mujeres y los llevaba como esclavos y los colocaba en otra región. Ellos tenían que aprender una nueva lengua, tenían que aprender nuevas costumbres, tenían que cultuar nuevos dioses, y era una situación supremamente triste, llena de pobreza, llena de miseria, llena de humillación. Las humillaciones eran grandísimas. No vamos a explicar a fondo lo que era, pero era algo que era muy terrible, y lo peor que le podía pasar a un individuo o a una nación era el hecho de ser llevados cautivos a otra región. Y en ese contexto se encontraba Israel en el momento en que Dios le da esta visión. Esta visión ocupa más o menos 7 capítulos de esta profecía, y Dios muestra todo lo que vendrá a ser la restauración que Él va a traer a Israel. Y me parece interesante el hecho de que Dios determine traer ese tipo de palabra cuando el pueblo está experimentando dolor, miseria, pobreza, ruina, y Dios viene a hablarle de cosas grandes que vienen sobre él. Es como comer delante de una persona que tiene hambre, ¿cierto que sí? Decirle, mire, esta bandeja paisa está deliciosa, y la otra persona está en ayuno, está con hambre. Es más o menos lo mismo. El pueblo está necesitado, y en ese momento Dios viene y le dice, yo vengo a traer una restauración tan grande, viene una bendición tan grande para su vida y para esta nación que ustedes ni siquiera se la imaginan. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios habla de las cosas más grandes y de las cosas más maravillosas en el momento en que estamos experimentando las peores circunstancias? Porque precisamente lo que Dios necesita de nosotros es que en primer lugar tengamos y desarrollemos la capacidad de poder ver lo que Dios está haciendo y no centrarnos en las circunstancias que rodean nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la tendencia natural es mirar el aquí y el ahora. Y si en el aquí y en el ahora yo no estoy teniendo bienestar, no estoy teniendo tranquilidad, no estoy teniendo seguridad, prosperidad, lo que sea, salud, la tendencia es a dejar de ver a Dios y sus bendiciones y estar viendo las circunstancias que rodean mi vida. Pero la palabra profética, por el contrario, tiene como propósito que levantemos nuestra visión
Y que en vez de estar mirando al suelo y mirando circunstancias, nos levantemos y estemos mirando lo que Dios tiene para nosotros. Y es en ese sentido y con ese espíritu que yo espero que tú recibas la palabra en esta mañana. No interesa y no importa las circunstancias que hoy tú estás viviendo, pero lo que sí importa es qué Dios te está hablando, qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso sí interesa muchísimo. Y si tú te conectas con lo que Dios quiere hacer contigo, entonces vas a ver lo sobrenatural de Dios haciéndose realidad en tu vida. Por el contrario, si no hay esa conexión, nos tornamos víctimas de nuestras circunstancias. Entonces, o víctimas de nuestras circunstancias o conquistadores de las bendiciones de Dios. ¿Cuál elegimos? Uy, pero lo dicen con una pasión que me matan. Conquistadores, amén. Conquistadores, porque circunstancias difíciles siempre vamos a tener. La vida está rodeada de problemas. Los problemas son necesarios para el crecimiento. Hago un pequeño paréntesis antes de seguir con esto. Pero normalmente nosotros siempre imaginamos nuestra vida ideal como una piscina de mermelada, como una piscina de leche condensada, algo hermoso donde yo nado, donde yo puedo fluctuar, todas las cosas salen bien, yo pido algo y antes de que lo pida ya lo recibo, nadie se enferma, todo pasa bonito. Y yo les pregunto, si Dios contestase nuestras peticiones y nuestra vida fuese así, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo seríamos nosotros? ¿Cómo se lo imaginan? Unas criaturas débiles, con una fe sin ningún tipo de fundamento, y que en el momento en que venga cualquier circunstancia que nos haga así, esa circunstancia inmediatamente nos manda al piso. Entonces, Dios permite adversidades, claro que las va a permitir. ¿Con qué propósito? Con el propósito de generar carácter, con el propósito de generar fe, de que seamos firmes, seamos fuertes, y en medio de las circunstancias Él llega y da palabra, da promesa, para que tú aprendas a caminar por la fe y no por las circunstancias, sino por encima de las circunstancias. Amén. Y para eso estamos aquí en esta mañana, para mirar la palabra del Señor, para ver lo que Él tiene para decirnos y aprender a movernos dentro de lo que el Señor dice, no dentro de lo que mis ojos están viendo. ¿Ok? Entonces, en ese contexto se da esta profecía. En esta mañana vamos a ver dos aspectos importantes de esa profecía. La primera tiene que ver con el nivel de inmersión que cada uno de nosotros podemos tener en nuestra relación con el Espíritu Santo. El río del cual se está hablando aquí es un prototipo, una simbología del Espíritu Santo. Y nos dice el texto, la narración, el ejemplo que se nos coloca, que el profeta es tomado de la mano y es llevado hasta la orilla de ese río. Y en primer lugar se le invita a entrar y él entra. ¿Hasta cuál lugar en primer lugar? Hasta los tobillos. Después va ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. En tercer lugar, los lomos, que viene siendo como esta parte de la cintura. Y después, ¿qué pasa? Él comienza a nadar en ese río, ¿cierto? Muy bien. Como les decía, el río es un prototipo de la relación que tú y yo podemos tener con el Espíritu Santo. Y esa relación puede ser una relación muy superficial, que es el ejemplo de los tobillos. Yo conozco quién es Dios, yo soy cristiano, yo profeso una fe cristiana, soy consciente de que tengo el Espíritu Santo, pero pare de contar. No hay una relación personal, no hay conocimiento, no hay intimidad, no hay nada, simplemente existe un concepto teórico y existe una experiencia de aquello que se llama Espíritu Santo, pero no hay nada más. Como con muchas personas de las que usted comparte su tiempo en su trabajo, en su empresa, en su negocio, en su universidad, que usted dice, sí, yo sé que fulano de tal se llama Pedro, ¿cierto? Pero nunca he hablado con él, nunca he compartido nada con él. ¿Tiene algún tipo de relación? ¿Tiene algún tipo de amistad? No, es simplemente una persona conocida. Y lastimosamente,
para muchos cristianos, su experiencia con el Espíritu Santo se limita al día que tomaron una decisión de fe y sintieron algo dentro de sí que se llama Espíritu Santo. Dijeron: yo comencé una vida nueva, mi vida cambió, pero después de eso no se continuó profundizando ni experimentando algo nuevo con el Espíritu. Yo ejemplifico eso con aquella persona que está entrando en la relación con el Espíritu solamente hasta los tobillos. Pero la idea es que la relación puede ir más allá. Entonces dice: no, pero es que la relación puede ir hasta las rodillas. Es decir, yo puedo conocer un poco más del Espíritu. Yo puedo tener una intimidad mayor con el Espíritu Santo. ¿De qué depende? Esto está mediado por la decisión, está mediado por la voluntad, está mediado por el interés que usted tenga en realmente conocer a esa persona. La semana pasada yo les decía: el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una luz, no es una experiencia, no es una emoción, no, es una persona. Y es importante que nosotros recordemos la manera como Cristo nos presentó el cristianismo y lo que Él nos ofreció. Cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar, Él les dice: ok, ustedes orarán así. Y comienza la oración con Padre nuestro. En el griego original, Abba, Padre. Ustedes se dirigirán a Dios como papito, le dirán así: papito Dios, y hablarán con Él en esos términos. Y ese fue el ofrecimiento de la relación que Él nos ofreció para tener con Él. Dios es papá, Dios es papito, ¿cierto? Y la semana pasada hablábamos y decíamos: cuando el Señor se va, Él dice: yo me voy, pero voy a dejarles aquí a otra persona que les va a acompañar. Él es el Consolador, el Espíritu Santo. Y nos presenta al Consolador, nos presenta al Espíritu Santo una vez más como ese Padre, como ese amigo. Y la relación que nos invita a tener es una relación personal con Él. No estamos llamados a relacionarnos con una doctrina. No estamos llamados a relacionarnos con un credo. No, es con una persona. Y nuestra vida cristiana toma sentido en la medida que esa persona se torne real para ti y se torne real para mí. Si Él no es real en tu vida cristiana pierde el sentido. Tal vez ya lo perdió o lo va a perder, y esto va a comenzar a olerte simplemente a religión, y va a ser algo que no va a tener sentido, porque tú vas a clamar, vas a pedir y no vas a recibir, no va a pasar nada, y tú dices: ¿qué está pasando conmigo? Pues ¿qué está pasando? No hay relación. Porque una vez más, el Espíritu Santo es una persona, y la invitación es a que desarrollemos una relación con esa persona. Una persona que habla, una persona que se comunica, una persona que orienta, una persona que guía. Es esa persona que está ahí en el aquí, en el hoy, en el ahora, diciendo: yo estoy contigo y quiero construir algo contigo. La pregunta obligada en este momento es: ¿cómo está la relación con esa persona llamada Espíritu Santo? Si eres hijo de Dios, tienes el Espíritu de Dios, lo tenemos en nuestro ser. Pero ¿qué tanto del Espíritu, qué tanto de mí tiene el Espíritu Santo? Porque que tengamos el Espíritu, ok, nadie tiene una porción diferente. El Espíritu Santo no es dado por medida, todos tenemos al Espíritu Santo en la misma medida. Pero la pregunta es: ¿qué tanto de mí tiene el Espíritu Santo? ¿Qué tanto de ti, qué tanto de tus pensamientos tiene el Espíritu Santo? ¿Qué tanto piensas tú en Él? ¿Qué tanta tu meditación tiene que ver con la persona de Dios y con las cosas espirituales?